Sean muy bienvenidos a este webinar de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, SOCAS, que tiene por nombre Palabras y gestos que acompañan en el manejo de situaciones difíciles, comunicación compasiva en salud. Nos sentimos muy felices de contar con su compañía en este evento liderado por SOCAS, organizado por el Comité de Atención Centrada en el Paciente y patrocinado por la Universidad de las Américas, quien es nuestro socio estratégico que nos acompaña el día de hoy. Este seminario tiene como propósito reflexionar sobre la importancia de la comunicación compasiva en el ámbito de la salud. Buscamos comprender y promover el valor de las relaciones afectivas y efectivas en la comunicación, identificando herramientas verbales y no verbales para favorecer una conversación empática y una comunicación adecuada con nuestros usuarios, reconociendo la singularidad de cada individuo y las necesidades específicas en momentos de vulnerabilidad. Para comenzar, quisiera invitar al decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de UDLA, doctor Osvaldo Artaza, para darnos unas palabras de bienvenida. Bienvenido y muchas gracias, doctor Artaza. Bueno, nada más que señalar la gratitud de, que sentimos como Facultad de Salud y Ciencias Sociales de estar poniendo un granito de arena en posibilitar esta conversación que creo urgente y necesaria. Dado a que calidad que ustedes lideran en este campo implica generar las condiciones para que nuestra labor sea valorada, porque qualitas es eso, es cualidad, y por lo tanto eso es cómo es percibido lo que nosotros hacemos cotidianamente y cómo esta percepción implica una valoración, ¿eh? Valoración que yo creo que es una de las mejores pagos que puede tener un trabajador de la salud, el ser valorado, el ser reconocido. Y, y aquí estamos hablando, cuando ustedes se refieren a comunicación, están hablando de esta capacidad hermosa del ser humano de poderse contactar, vincular con otro. Y esto implica esfuerzos tremendos para dar herramientas, para generar contexto, para que las conversaciones sean conversaciones en las cuales uno, el trabajador de la salud, tenga la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, sentir en el cuerpo cómo es la emoción del otro, abrirse a escuchar cómo piensa, a cómo percibe la realidad el otro. De modo que la conversación, la comunicación, no sea un tema de entrega de un mensaje o entrega de una información, lo que logra una máquina. No estamos hablando de interacción entre máquinas, estamos hablando de interacciones entre personas, donde uno toca y se es tocado, y eso genera transformaciones. Y cuando hablamos de comunicación compasiva, estamos hablando justamente de que estamos transmitiendo que estamos juntos, acompañando, que estamos generando un vínculo, que estamos siendo seres humanos. Así que nada, un abrazo grande, grande, grande a cada una y cada uno de ustedes y señalarles que aquí estamos como facultad siempre disponible a lo que ustedes como sociedad deseen emprender, ya que el camino de ustedes es el camino de todas y todas nosotros. Así que un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Artaza, por sus hermosas palabras que reflejan la importancia de este tema. Me gustó mucho cómo menciona usted la necesidad de abrirnos a la necesidad del otro y la importancia de establecer una comunicación real a través de la interacción de las personas. Así que muchas gracias por este puntapié inicial para nuestro webinar y también por poder recibirnos dentro de esta plataforma
a través de la Universidad de las Américas, que es nuestro socio estratégico en este webinar, y también, según tengo entendido, para nuestro congreso que se viene en el mes de noviembre. Así que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes y de poder contar con su presencia que nos honra en este evento. También quisiera dejar con ustedes a nuestra dueña de casa, la doctora Begoña Yarza, presidenta de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, eh, una socia también muy querida por todos nosotros, así que la quiero dejar con unas palabras para que salude a la audiencia. Hola, buenas tardes a esta altura. Eh, Quiero bienvenir a todos los que en este horario quieren compartir una conversación con SOCAS, una conversación entre colaboradores, entre profesionales de la salud, entre personas que nos interesa la calidad. Eh, Quiero darle las gracias a la UDLA por prestarnos su casita, ¿no? Y a Osvaldo por su presencia y por sus tan sentidas palabras. Yo solo quiero decir que este camino de la calidad es un camino de múltiples conversaciones y que esas conversaciones se hacen en espacios como este, pero también se hacen en el trabajo, en la clínica, en el centro de salud, en el hospital. También allí tenemos que generar estas conversaciones, palabras y gestos que acompañan. Esta conversación tenemos que comprometernos a replicarla con nuestros colaboradores más cercanos, con nuestros compañeros de trabajo. Y esta conversación inicia un ciclo de conversaciones que van a tener un punto cúlmine el 26, 27 y 28 de noviembre, en que SOCAS quiere invitar a la comunidad de salud, a pacientes, a profesionales, a todos los interesados, en una conversación que está inspirada en humanizando nuestro primum non chere. Queremos humanizar esa mirada, ¿cierto? Esto de volver a las raíces, ¿cierto? Volver al inicio. Este ciclo de webinares inicia una conversación que queremos que llegue madura, ¿cierto? Para nuestro congreso. Están todos invitados y que este mediodía sea fructífero y que sea el inicio de una conversa que vamos a tener también en el lugar en que trabajamos con nuestro equipo de trabajo y, ¿por qué no?, con nuestros pacientes también. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, querida doctora Yarza, quien con su carisma y su energía característica nos invita y nos motiva a iniciar este ciclo de conversaciones con nuestros pares, con nuestros compañeros de trabajo, que es inspirada en humanizar nuestro primum nocere, que es nuestro lema para el Congreso SOCAS 2025, que estamos ansiosos de que se inscriban, de que empiecen ya a correr la voz, de que empiecen a guardar esa semana, porque van a ser unos días maravillosos en los cuales nos reunimos, en los cuales nos podemos congregar y podemos compartir a todos quienes nos apasiona la calidad y seguridad asistencial y a todos quienes nos apasiona también la humanización. Así que están todos muy invitados. También los queremos invitar a ver el hermoso video que ya tenemos en todas nuestras redes, en LinkedIn, en Instagram, en nuestra página web, que nos invita a este congreso, un video que se realizó con mucho cariño, con mucho profesionalismo, que quedó maravilloso, para que vean que no se pueden perder en esta semana de noviembre 26, 27, 28, nuestro congreso. Ahora vamos a comenzar con el tema, ya el plato fuerte de nuestra tarde. Esta ya es hora de almuerzo, así que viene nuestro plato fuerte. Queremos presentar a nuestros dos expositores que nos acompañan el día de hoy. Contamos con dos exponentes de renombre en tema de humanización y atención centrada en el paciente, centrada en las personas. En primer lugar, quisiera saludar al doctor Pablo Lemos, quien realizará la primera exposición, y luego dejaremos al doctor David Díaz Cárdenas con la segunda presentación. Nuestra primera exposición se denomina Comunicación empática de malas noticias y se encuentra a cargo de nuestro invitado internacional, el doctor Pablo Lemos. El doctor Lemos es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, con amplia experiencia en el sector privado de salud desde el año 1994, desempeñando roles
desde residente de medicina interna hasta jefe de departamento de calidad y seguridad. Docente en distintas instituciones universitarias desde el año 2007, miembro del Departamento de Calidad y Gestión Clínica del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Buenos Aires, Fellow de Plaintree Person Centered Care, Consultor Senior de Plaintree Latam Sur. Sea muy bienvenido, doctor Lemos, ya que la audiencia está deseosa por escucharlo. Muy bienvenido. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Gracias realmente, Corazón Azocas y a la Universidad de las Américas por brindarme esta oportunidad de poder estar nuevamente con gente muy querida. Me siento un poco en casa cuando tengo que hablar con Socas o en alguna de los webinars o de los congresos que ustedes organizan, porque la verdad es que me hacen sentir siempre muy cómodo, ¿no? Voy a compartir pantalla primero. Eh, bien. Bueno. Ah, calculo que se ve la pantalla. Vamos a estar hablando un poquitito de comunicación empática de malas noticias. Tal vez la principal mala noticia hoy es que me toca hablar a mí de todo esto, pero me encantó el título que puso Socas de palabras y gestos que acompañan en el manejo de situaciones difíciles, comunicación compasiva en salud. Bueno. Eh, a veces nos encontramos con esta circunstancia, ¿no? Estamos atravesando algún tipo de problema, ¿no? Esta película Apolo 13 que narra la historia real de lo que ocurrió con esta misión espacial que tuvo un percance mientras orbitaba la Luna y tuvo que volver a la Tierra sin llegar a poner los pies en la Luna y tuvieron que solucionar este problema con lo que tenían dentro de la nave espacial. Y un poco vamos a tratar de mirar cuando estamos con estas noticias difíciles y tenemos que comunicar que hay problemas. Bueno, vamos a ver cómo podemos con las herramientas que nosotros tenemos poder de alguna manera comunicar estas malas noticias. Bueno, me gustaría, si hay alguna posibilidad de que ustedes participen a través del chat, eh, y si no que lo piensen, si no hay forma de escribir a través del chat que si tuvieran que elegir una sola palabra que describiera cómo les gustaría que los recuerden al comunicar momentos difíciles, ¿cuál sería? Eh, yo no sé si disponemos de chat, José Manuel, como para que alguien lo vaya leyendo. Yo no lo estaría. Acá los veo. Claro, Acá lo estoy viendo. Una palabra que defina un poquitito cómo les gustaría a ustedes ser recordados una vez que se jubilen, una vez que dejen la profesión. ¿Cómo les gustaría ser recordados como comunicadores? Y sobre todo cuando tienen que comunicar malas noticias. Yo voy a... esa era la palabra, me la robaste, Yarza. Begoña Yarza, mi querida Begoña, me robaste la palabra. Yo iba a poner cercano. ¿Sí? Pero me robó la palabra en serio. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, ¿alguna otra más? ¿Alguna otra palabra? Cercano había pensado yo. Siempre dicen que hay que estos segundos de romper el hielo, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. doctor Uno podría Lemos, pensar disculpe. en... Sí, Sí, mire, te a través escucho. del chat nos están enviando también adjetivos, ¿ya? Eso, vamos, Y quiero yo los puedo ir escucharlos. leyendo porque al parecer yo soy el que tiene el acceso. Sí, Sí, dentro del... démelos. Sí, claro, mire. David Díaz nos dice que le gustaría ser recordado como cordial. Gisela Bien. nos habla de empáticos. Paula Ujú, Stegmayer nos dice que le gustaría ser recordada como una persona clara. Sofía bien, Rincón, muy empático y compasivo. bien, Cristóbal Aguiló, como una persona amable. Y se repite nuevamente empático. Andrea Pimentel señala que le gustaría ser recordada como genuina. Piero Vázquez, recordado como empático. excelente. Joa Miranda, como una persona sensible. Ahí tenemos hartos adjetivos. Muy bien, José Manuel. Muchísimas gracias, en serio, por la colaboración. Me hacía falta alguien que me leyera la... Casi todos vamos girando en palabras muy similares, ¿no? Eh, pero vamos a empezar con una pequeña historia
Este es un médico oncólogo de Mayo Clinic, Edward Cregan, que ha escrito ese libro que dice cómo no ser mi paciente, ¿no? Dando un poco recetas sobre cómo cuidar la salud. Pero él, una vez, allá por la década del 90, estaba hablando con una paciente de él, una mujer joven con un cáncer avanzado, que le tuvo que dar la noticia que tenía un cáncer avanzado, y mientras él estaba contándole a esta señorita cuáles eran las opciones terapéuticas, la paciente le dijo lo siguiente: doctor, por favor, míreme a los ojos. Necesito saber que está conmigo, no solo contra el cáncer. Y él quedó paralizado cuando escuchó esto, y él escribió que aprendí que mis palabras podían ser medicina o pueden herir, la mirada, el tono, el silencio, todo comunica. Qué hermosas palabras, ¿no? Pues vamos a hablar un poco de comunicación empática de las malas noticias, y por eso vamos a empezar definiendo un poquitito lo que son las malas noticias. Casi todas cuando uno revisa la literatura, dicen que una mala noticia es cualquier información que afecta negativamente las expectativas que uno tiene de sí mismo del futuro. Algo que impacta en nuestras expectativas. Y hay una gran variedad de trastornos que pueden ser eh, considerados como malas noticias cuando tenemos que dar un diagnóstico grave o una enfermedad crónica, como son los cánceres o enfermedades neurodegenerativas. Se me viene a la memoria, mientras escribía esto, se me venían a la memoria muchos pacientes donde he tenido que comunicarle que padecían cáncer, otros que tenían enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Como realmente son noticias devastadoras para nuestros pacientes. La progresión de enfermedad, la falta de respuesta a un tratamiento, cuando queremos recomendar limitaciones del esfuerzo terapéutico para cuidados paliativos, cuando hay pérdidas funcionales, cuando hay la necesidad de una amputación, de que algún paciente pierda un miembro, o incluso el fallecimiento de algún ser querido, ¿no? Hay una diversidad de noticias difíciles o malas noticias, pero nos gusta, en vez de hablar de malas noticias, hablar de noticias difíciles, usar algún tipo de otro término un poco más empático, que no nos sesgue ya hacia lo malo. Por eso se habla de noticias difíciles, información compleja o sensible, conversaciones delicadas, actualización del estado de salud, etc. O sea que a veces hay forma también de jerarquizar las palabras de tal manera que no tengan un tono peyorativo desde el comienzo. Pero bueno, ¿cómo comunicar las noticias difíciles de manera empática? Es el tema que vamos a tratar de hablar hoy. Bueno, generalmente todos tenemos que caer en la metodología Spikes. Este método, que es un marco estructurado de 6 pasos, que está validado científicamente. Ya han pasado 25 años desde que fue publicado en el Oncologist allá por el 2000, que está centrado en la relación. Ahí tienen un QR por si quieren algunos de ustedes descargar el trabajo original. Esto fue presentado en un congreso del ASCO, de la American Society of Clinical Oncology, y una encuesta a muchos de los oncólogos presentes en el congreso del ASCO, y vieron cuáles eran los puntos de dolor que ellos tenían cuando tenían que comunicar noticias difíciles, y eso disparó la creación de este método, la metodología Spike, que tiene 6 pasos, que muchas veces entre el 3 y el 6 pueden estar medio juntos, pero todo empieza con el entorno, evaluar y preparar el entorno. Después, preguntarle al paciente qué es lo que conoce, qué es lo que sabe, esa es la percepción de alguna manera. La invitación al paciente a pedir permiso de que vamos a comunicar una mala noticia, informarlo, entregar el conocimiento, compartir la información médica, ir monitorizando las emociones, ir manejando un poco las emociones del paciente, las reacciones que el paciente tiene, y siempre presentar una estrategia, un plan claro de cuáles son los siguientes pasos que se van a dar. Por eso vamos a empezar a desglosar un poquitito estos 6 componentes. Bueno, el espacio físico es crucial. Muchas veces terminamos dando la información y información crítica, como vamos a ver enseguida, en pasillos, con pacientes de pie. Pero además de la preparación del espacio físico, también nos tenemos que preparar mentalmente nosotros,
De alguna manera tenemos que pensar los pasos que vamos a ir dando en la información, cómo vamos a ir dando los pequeños bloques de información, dando el tiempo a la otra persona también a expresar sus emociones. El manejo del tiempo, que no sea, cuando hablamos conversaciones difíciles, temas delicados, o damos una mala noticia, tenemos que asegurarnos de disponer de suficiente tiempo para que esa conversación ocurra. Y muchas veces invitarlo al paciente si no quiere estar acompañado en el momento de recibir la noticia. Eh, Cuando le preguntaron a Gregorio Marañón cuál era el avance que consideraba más importante para la medicina, ya hubo un spoiler recién, durante unos instantes él pensó y respondió que era la silla. La silla que nos permite sentarnos al lado del paciente y escucharlo. Qué hermosas palabras. Pero esto, ¿saben qué? No solamente son bellas palabras, sino que también es ciencia. Este es un estudio publicado en el BMJ, en el British Medical Journal, en el año 2023, que muestra cómo incorporar una silla en un grupo de pacientes en Texas, en Dallas, a menos de 1 metro de distancia de la cama del paciente, favorecía la comunicación. Ahí también tienen un QR por si quieren descargar el artículo. Y este trabajo se hizo con 51 médicos, con 125 pacientes que fueron randomizados a colocar la silla a menos de 1 metro o dejarla en el placar a varios metros, y vieron que cuando se colocaba esta silla, este es el método que se llama de empujoncito, es lo que es la arquitectura de toma de decisiones. Vieron que cuando uno va al supermercado y mirás todo lo que es la visual line, la línea que está sobre los ojos, lo que el supermercado quiere que vos compres, te lo van a poner en la línea sobre los ojos. Eso es el nudge, el pequeño empujoncito. Estos empujoncitos nos ayudan a la toma de decisiones. Entonces, poner una silla a menos de 1 metro hizo que los médicos se sentaran. Y fíjense, 38 en el grupo intervención contra 5 en el grupo control, donde la silla estaba casi que escondida. Pero además esto produjo una mejoría en las escalas, por ejemplo, del HCAHPS, en todas las preguntas que tienen que ver con comunicación de los profesionales de la salud. Mejoraba significativamente la percepción tanto de la experiencia de la atención recibida como de la comunicación de los profesionales. Ese estudio demostró entonces que es una intervención sencilla, poner una silla, perdón, al lado de la cama del paciente para mejorar la interacción médico-paciente. Y si no, veamos esto, que es un hermoso testimonio de Analía, una mujer que su esposo lamentablemente falleció de un cáncer renal, y que ella resilientemente después hasta terminó haciendo una fundación para ayudar a familias que atraviesan situaciones como la de ella, donde decía que las peores noticias de mi vida las recibí en un hall de una guardia o en un pasillo, con mucho ruido, con mucha gente alrededor y de pie. Nadie está preparado para escuchar una mala noticia, pero si te la dan de parado en lugar donde pasa mucha gente y hay un ruido, lo más probable es que entiendas la mitad, que se te aflojen las piernas y estés más preocupado por caerte que por escuchar. Tal vez quieres hacer preguntas, pero el ruido te aturde. Sería tan bueno encontrar un lugar silencioso que puede no tenga sillas, pero que si una pared cerca para agarrarse en caso que se te afloje la vida, perdón, las piernas. Sin tanto ruido, muchas veces la noticia de por sí aturde, que si a eso le suma gente moviéndose alrededor, algunos riendo, otros gritando, otros cantando, camillas ruidosas, carros con tubos de oxígeno sonando su propia música, bueno, es demasiado. Eh, Realmente esta es la experiencia real puesta en palabras de una paciente que recibió sus peores noticias de la vida estando de pie en un pasillo. Ah, Como dice Ana Sobrino López, los pacientes receptores de malas noticias no olvidan dónde, cuándo y cómo se les informó. Yo siempre recuerdo el momento en que se cayeron las Torres Gemelas y me acuerdo el momento donde estaba viendo eso que ocurría. A los pacientes se les derrumba la vida muchas veces con las informaciones que nosotros les damos. El segundo paso es la percepción. Evaluar qué sabe el paciente. Hay un axioma en la comunicación que dice siempre es mejor antes de empezar a hablar, escuchar y preguntar y escuchar. Por eso, evaluar el conocimiento, preguntar qué sabe el paciente acerca de su diagnóstico, acerca de su condición, eh,
para antes de empezar a hablar tener una percepción clara de cuál es la información que el paciente ya maneja de antemano. Ofrecer realmente escucha activa, no solamente a lo que el paciente dice, sino al cómo lo dice, a los gestos, a la emocionalidad que el paciente está viviendo. Y tratar de identificar algún concepto erróneo, alguna expectativa irreal. El paso 3 es la invitación. Muchas veces esto ocurre en forma toda simultánea, pero a veces a algunos pacientes en concretos hay que preguntarles si quieren recibir esta información. Me ha pasado que cuando he tratado de explicarle cosas a algún paciente me ha dicho, no, doctor, hable con mis hijos, que ellos son los que entienden, ellos después se hacen cargo de todo, ¿no? Hay gente, y sabemos que es un derecho además de las personas, uno tiene el derecho a estar informado, pero también a rechazar ser informado. Por eso solicitar respetuosamente permiso, respetar las preferencias de los pacientes, tratando de establecer un vínculo de confianza para demostrar y respetar la autonomía de nuestros pacientes. Hay muchas preguntas que le podemos hacer al paciente cuando queremos invitarlo a conversar. Cada uno en su estilo de conversación tiene que buscar cuál es la pregunta con la cual en general puede conectarse en una manera cercana, como decía Begoña hace un ratito, con el paciente. Estoy tratando de ir rápido porque venimos un poco atrasados en el tiempo, pero creo que eh, venimos bien. El cuarto paso es el conocimiento, entregar la información. Siempre es importantísimo, de alguna manera, que lo que vamos a decir sea bien concreto, sea dado en pequeños bloques a un ritmo adecuado, para que bien dosificada la información, dando espacios a ver y evaluar la comprensión del paciente, evitando la jerga médica, porque eso es clave. Muchas veces los médicos tenemos muchos tecnicismos y hablamos en difícil y la gente no entiende. En los estudios que se han hecho recientemente, en los últimos 4 o 5 años sobre la comunicación de malas noticias, han mostrado que hasta el 70% de los pacientes con un cáncer de colon diagnosticado nuevo, después de la primera consulta, el paciente no entendió claramente, en pacientes con cáncer de colon avanzado, que los tratamientos que seguían no eran curativos. O sea, muchas veces creemos que el paciente entiende, pero el paciente no nos entiende por el impacto emocional de la noticia, por las palabras que utilizamos. Eh, Uno de los axiomas de la comunicación dice que siempre existe comunicación, aún en el silencio. Pero otro de los axiomas dice que el peor error es creer que nos hemos comunicado. Muchas veces creemos que la comunicación ha ocurrido y no ha ocurrido. Ha sido unidireccional, no bidireccional. El quinto paso, que en el estudio original del Spikes, mostraron que entre el 50 y el 60% de los profesionales decían que lo que más le costaba era lidiar con las emociones del paciente. Con una entrega, una mala noticia, muchas veces no estamos preparados, nuestra formación académica en las universidades no nos ha preparado a conectarnos emocionalmente con el otro, a responder de una manera compasiva, a permitirnos los silencios y a ser compasivos, ofrecer el apoyo. Pero todo empieza con el reconocimiento de las emociones, este conocimiento de las emociones que tiene que ver con la conexión empática con el otro. Reconocer las emociones, responder en forma empática, ofreciendo el apoyo. Desde Plaintree, una organización con la cual nosotros trabajamos, se utiliza esta metodología del corazón, cabeza, corazón, de reconocer las emociones del otro, dar una información bien concreta, que solemos decir información de la cabeza, y cerrar siempre las conversaciones con una nota personal o con un comentario empático, porque eso también favorece la aceptación y el entendimiento de la noticia que estamos dando. Y finalmente, esta metodología Spike tiene el resumen, el plan de acción, la estrategia, como uno de los componentes. Que tenemos que ser bien concretos con el plan, con tener la decisión
que vamos a tomar junto con el paciente, practicar la toma de decisiones compartida con el paciente y siempre asegurarnos que el paciente ha comprendido. A mí me pasa en el consultorio que a veces cuando entrego malas noticias, me gusta en este momento final, si el paciente necesita ver un especialista, tomar el teléfono, hablar con el especialista, que se vaya ya el paciente con un turno para los próximos días o en ese mismo día que el médico lo pueda recibir a mi paciente y poder conversar con él para poder ya tener un plan y una estrategia desde el momento en que el paciente recibe la noticia. Pero bueno, esto vieron que hablamos que a veces en las universidades no nos enseñan tanto a entregar malas noticias, a comunicarnos en forma asertiva, empática. Bueno, esto es un estudio publicado por la gente del Hospital Italiano de Buenos Aires, que en un grupo de pediatría trabajaron con talleres quincenales, con role-playing, con psicodrama, para mejorar la comunicación empática en la entrega de malas noticias. Y esto fueron viendo cómo los residentes iban progresando. Ahí tienen también el QR del artículo. Eh, los coordinadores de residentes y un médico representaba al paciente. Los casos lo iban haciendo cada vez más complejo en forma sistemática. Y vieron cómo los residentes iban aprendiendo y mejoraban sus habilidades de comunicación. Eh, el mismo artículo original de Spike habla de la importancia que tiene en trabajar con el role-playing para, de alguna manera, poder aprender a comunicar malas noticias. Esto de practicarlo es una parte clave también del aprendizaje de la entrega de las malas noticias. Y si bien esto se puede aplicar a cualquier método, eh, Helen Ries, que siempre me gusta decir que a mí me vuela la cabeza de que Helen sea la directora del programa de psicología relacional y empatía, de ciencia relacional, perdón, y empatía del Massachusetts General Hospital. O sea, tiene un programa, el Mass General, de ciencia relacional y empatía. Y ella desarrolló este acrónimo con la palabra empatía en inglés eh, para la comunicación no verbal. Esto de siempre tener contacto visual con el paciente en algún momento de la conversación, tener una postura relajada de los músculos faciales, no el gesto adusto, sino el músculo, a veces hasta con una sonrisa si hiciera falta, sobre todo cuando no estamos entregando noticias muy duras. La postura es importante, esta cuestión de posturas con los brazos cruzados que son posturas cerradas versus una postura más abierta, con las manos abiertas hacia el paciente, que de alguna manera brinda más confianza. Acuérdense que todas estas son cosas que pasan inconscientemente y que a veces no lo percibimos. El afecto, cómo hablamos desde el punto de vista empático, cómo nos relacionamos emocionalmente con el paciente. El tono de voz. Está demostrado que el tono de voz es una de las cosas que más litigios produce. No solamente el cómo decimos las cosas, qué decimos, sino el tono de voz que usamos. El escuchar al paciente de forma completa, holística, no solamente lo que dice, sino el estado anímico, cómo está el paciente, y siempre ir chequeando mi respuesta emocional, cómo está mi postura, cómo está, si estoy haciendo contacto visual o no. Todos estos puntos previos, irlos chequeando, cómo está mi respuesta. Es una técnica también, y esto está estudiado en residentes, cómo mejora la capacidad de comunicación, ahí está el artículo, cuando se aprende estas técnicas para la comunicación no verbal. ¿Sí? O sea que se puede aprender a comunicarnos. Y por eso cerramos diciendo que la habilidad de comunicar malas noticias es una competencia clínica, no una cualidad innata. Se puede aprender. Este es uno de los pioneros de la comunicación de malas noticias. Y comunicar con empatía no es suavizar la verdad, es decirla con respeto. eh, Ante una cruel verdad, no tenemos que decir una mentira piadosa. Tenemos que entregar en forma empática y en forma tal vez en forma de pequeños bloques la información y en forma respetuosa. Eh, bueno, muchas gracias. Discúlpenme si
Fui un poquito rápido, pero era en honor a que tenemos otras charlas y vamos ahora a escuchar en un ratito más también experiencias prácticas con el doctor Cárdenas de cómo es trabajar en comunicación de malas noticias. Muchas gracias, doctor Lemos. Le agradecemos por esta magnífica presentación. Eh, Vamos a tener muchas preguntas en su momento cuando lleguemos a la ronda de preguntas finalizando este webinar, así que los invito a que puedan dejar sus saludos, sus preguntas. Ahí vemos que Anneliese Púlveda dice gracias Pablo, Paola Rojas señala excelente, doctor Lemos, muy claro. Así que los invitamos a participar también para que sean parte de este webinar. A continuación, quisiera presentar a nuestro invitado nacional en esta oportunidad con el tema Comunicando Noticias Difíciles, experiencias de capacitación en el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco de 2022 a 2025. Nuestro invitado es el doctor David Díaz Cárdenas, quien es especialista en medicina interna de la Universidad de la Frontera, magíster en bioética UDD, diplomado en medicina intensiva UC, jefe de la unidad de paciente crítico del complejo asistencial Padre Las Casas y presidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco, también integrante del Departamento de Humanización. Agradecemos que nos acompañe, doctor Díaz, desde la zona centro-sur de nuestro país para mostrarnos la experiencia de uno de los más importantes centros asistenciales en Chile en temas de humanización y atención centrada en las personas. Lo dejamos con la audiencia para que nos muestre su presentación. Gracias, José Manuel. Y bueno, muchas gracias a la sociedad por permitirme este espacio también. Eh, Vamos a partir, no sé si comparto yo, ¿cierto? Voy a Por favor. compartir. Bien. Em, en la historia de la humanidad, ¿cierto? Hemos tenido metodologías para decir cosas. Esto no es de ahora, esto es de siempre. Somos animales que hablamos, ¿cierto? Esta es una foto de una obra que hay en el Museo de la Inquisición de Cartagena de Indias, donde vemos una sistematización en el cómo se hacían todos estos juicios y cómo se notificaba, cómo se decía a las personas las cosas. Em, la decisión muchas veces era más bien dicotómica, ¿cierto? Eso ya no es nuestra realidad. No hay dilemas en estricto rigor. La idea es problematizar una situación que nos genere diversos escenarios y no solo un blanco o negro, ¿sí? Em, bueno, me presento, soy David, ¿cierto? Me invitaron además porque tengo alguna formación en bioética y soy especialista de la medicina interna. Y la verdad es que sí estoy relacionado constantemente en entregar noticias que siempre son complejas de transparentar y también de manifestarle a las personas, ¿sí? Esto de la comunicación compasiva en salud, la verdad es que parece algo sencillo, algo obvio también, pero es complejo. Hay que generar una serie de instancias de formación, de capacitación y de cultura que finalmente va a forjar el carácter institucional, ¿no? Con respecto a este tipo de situaciones. Los objetivos de mi presentación es, bueno, relevar la importancia de la comunicación, de que sea oportuna, que sea metodológica, compartir una experiencia nacional, con humildad lo voy a presentar, y sensibilizar sobre comunicar de forma humanizada en salud y no solo la información difícil, porque se nos capacita quizá en entregar la información difícil, pero la verdad es que la información, la dificultad de la información es una valoración o una impronta que tiene quien lo va a manifestar. Y también está el otro interlocutor que le da otra connotación, otra significación. Entonces, no es solo la información difícil. Comunicar cualquier información debiese ser de forma humanizada. Bien, para comentarles, el 2021, la Asamblea Mundial de la Salud, ¿cierto? Hace esta acción sobre la seguridad del paciente con una visión 2021-2030 para la OMS, con la intención de construir, diseñar funcionamiento y generar esta evaluación del rendimiento de los sistemas sanitarios a nivel mundial.
Este hito lo traigo porque a partir de la pandemia vimos toda la presión asistencial que había, la presión de la sociedad civil, de la economía global, de la implicancia que tiene una persona y una acción en todo un sistema, de persona a persona, acción en acción, ¿cierto? Da un entorno al sistema. Y esta política de la OMS trata de evitar el daño en la atención, de que todos los pacientes tengan una atención segura y respetuosa, basada en mejor evidencia científica, y disminuir las fuentes de riesgo, ¿sí? Esta sociedad, encuentro que su pilar es la calidad asistencial, que lo que la sostiene y lo fundamenta es la seguridad de las personas, ¿sí? Porque en nuestro accionar de salud, tenemos potenciales afectados que pueden ser las primeras víctimas, que son pacientes, familiares, cuidadores, y esta segunda que somos nosotros mismos, que estamos involucrados en este proceso y que también requerimos apoyo, ¿vale? ¿Qué tenemos en el hospital regional? Tenemos una política de humanización. Esta política de humanización lleva un buen tiempo trabajándose, pero ya van a ser casi 3 años, donde se generan actividades y estrategias de forma anual, ¿sí? Estas actividades son una es una tremenda orquesta que hay que tener, donde todo tiene que sonar de forma consonante para que sea un sonido coherente, ¿cierto? Para todos, el discurso que damos nosotros, cómo conversamos, cómo capacitamos, cómo entregamos la información nosotros, ¿sí? Eso nos están viendo, nosotros que lo hacemos y que capacitamos, son a nosotros a quienes nos ven, ¿sí? El hospital del año 2023 hicimos esta charla que era en virtud de lo que les comentaba de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Este plan de acción mundial para la seguridad del paciente que tiene una proyección al 2030, donde el lema es demos voz a los pacientes, ¿sí? Esto es relevar en realidad lo que está pasando, lo que sienten las personas y las personas que le están alrededor, ¿cierto? Hay diversas estrategias, no vamos a profundizar en eso, pero da para pensar. Lo cierto es que el hospital regional tiene la humanización como una política institucional. Por lo tanto, esta política es una decisión priorizada, le priorizó nuestro antiguo director, ¿cierto? Dos directores anteriores. Es un compromiso del establecimiento, una responsabilidad que intenta enfocar y siempre ver a las personas desde sus capacidades y no solo desde su enfermedad o su discapacidad o por sus pérdidas, ¿sí? Esta es la declaración que dimos como hospital cuando hicimos esta política de humanización. Suena como a batallón y yo hice parte del proceso después, pero bueno, ha sido todo un equipo trabajando. Todo lo que voy a presentar, todas las fotos que voy a presentar, todas tienen autorización de quienes están allí, pero mostrar que tenemos diversos espacios donde la comunicación, que se genera, tiene un impacto desde el primer momento. Esto que hablaba el doc, el lugar es clave, ¿cierto? En el proceso. Nos dimos cuenta por allá en el año 2021 cuando intentamos protocolizar el cómo entregar compañía y también la información. Fue una tremenda orquesta nuevamente en el cómo generamos este tipo de estrategias para el hospital y cómo asegurábamos la compañía de los pacientes y que fuera de forma segura, ¿sí? Esto nos llevó a que, por supuesto, el énfasis fuera también no solo el tipo de acompañamiento, sino qué tipo de protección había que dar para la seguridad del paciente, ¿sí? Buscando calidad. El hospital regional tiene una política de humanización, el cual tiene un programa y este programa tiene 10 objetivos. Yo podría decir que en los 10 objetivos está incluida la comunicación en sí, pero uno de los pilares, que es el tercero que vemos ahí subrayado, es impulsar la entrega de información y también generar una instancia de toma de decisiones compartidas. Esto que parece simple es un desafío gigantesco. Es intentar mover todo un grupo de personas, ¿cierto? El hospital regional tiene cerca de 5.500 funcionarios, más si mal no estoy en las cuentas actuales. Posterior a este programa y estos pilares, ¿cierto? También se generó por resolución exenta un documento de buenas prácticas en la atención a los usuarios
donde el primer elemento clave a considerar es la comunicación eficaz, ¿sí? Entonces, esto es solamente para relevar de que el aspecto de comunicación, aunque pareciera ser simple, es de primordial importancia y además es el motivo que hace que el resto se mantenga, que el resto de la estrategia se sostenga, ¿sí? Por lo tanto, es un motivo trascendental para las buenas prácticas en salud. Se generó este protocolo de buenas prácticas, ¿cierto? Esta guía de buenas prácticas que se publicó para el año 2023. En el programa de humanización tenemos como uno de los objetivos implementar de forma progresiva un programa de atención personalizada en servicios clínicos. Este modelo se trabajó igual, para el año 2023 se publicó y existe un protocolo de orientaciones para la atención personalizada de salud al paciente y o usuario interno y externo, ¿vale? Aquí, en este protocolo, se partió como un piloto con el servicio de neurocirugía, como ven aquí en los elaboradores, lo cual tuvo un resultado, por supuesto. Lo que logramos hasta acá es que a lo menos el 70% de los funcionarios tienen esta orientación hacia una atención personalizada, que es una meta baja, sí, podría decir uno, pero es el primero que hacemos, ¿sí? Y de aquí hay que seguir construyendo. Esto es un continuo, vale decirlo, que no sea reverberante, ¿no? Hay un protocolo también para la orientación de atención personalizada, que es el que le mostré, comunicación verbal y no verbal asertiva como un paso a seguir. Hay pasos puntuales, ¿cierto? El saludo, la identificación, individualizar a la persona por su nombre, por su identidad, verificarla. Es hacer que la persona se sienta persona frente a nosotros. Aunque suene un poco fuerte, no disminuir a la persona a una edad o a un diagnóstico, sino presentarse como y recibirle también como una persona íntegra, ¿no? Hay un protocolo también de entrega de información escrita al paciente respecto a las prestaciones realizadas, igual publicado en el 2023, donde hay unos contenidos mínimos para cuando la persona egresa, ¿cierto? Que es lo que está buscando estandarizar la epicrisis. Hay un protocolo también de visita y entrega de información médica al paciente y a la familia. Esto, básicamente, vuelvo a subrayar, entrega de información. La comunicación está inmersa en todos los procesos de humanización porque, vuelvo a decir, somos animales que hablan, ¿sí? Este protocolo de visitas, bueno, aplica a todos los servicios de atención cerrada, ambulatoria y de urgencia, que facilita el proceso siendo un nexo con el equipo clínico. La visita es controlada por orientadores que van indicándole a las personas a dónde ir, cómo llegar a su servicio. Cuando hay familias numerosas también se define un número máximo, esto por temas epidemiológicos, por supuesto, y en cada unidad podrán permanecer 2 personas en simultáneo. Eso ha sido más bien una política que se ha ido estandarizando, digamos, en la Araucanía Sur. Yo que trabajo no solo en el hospital regional, sino aquí en Padre Las Casas igual, lo veo, por lo menos en los servicios igual. La visita se puede restringir, eso deben saberlo las personas a solicitud del paciente o como una situación de epidemiológica y que sea emergente, ¿no? Las visitas también deben mantener un trato respetuoso, sí que aclararle a las personas para que se pueda comprender de que es una relación, esto es una situación bilateral. Hay un interlocutor, hay interlocutores válidos en este proceso, que son el equipo, ¿no? Y todo el paciente, su familia y personas interesadas. Em, Aquellas personas que tienen un evidente estado, y esto lo declaramos, un evidente estado de ingesta de alcohol o drogas, no se le permite el ingreso a los servicios por seguridad, ¿cierto? Tenemos, como les comentaba, uno de los pilares, de esos 3 pilares, es entrega de información eficaz, ¿cierto? Pero tenemos también el aspecto de decisiones compartidas que nos lleva a hablar, que nos lleva a comunicarnos fundamentalmente. Y trabajamos un equipo interdisciplinario en un protocolo para la elaboración de planes de decisiones compartidas y de adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? Aquí hago una mea culpa, en la página aparece educación del esfuerzo terapéutico, pero es adecuación del esfuerzo terapéutico donde relevamos la importancia de las decisiones compartidas y no unilaterales, decisiones colegiadas.
También tenemos un protocolo de acompañamiento en la entrega de información a personas gestantes en el proceso del parto y durante el proceso quirúrgico del cierre de la mujer, publicado igual en el 2023, donde usted ve que las principales temáticas sigue siendo entregar la información a las usuarias, antes, durante y después del proceso. También está el protocolo de asistencia al duelo, donde brindamos este acompañamiento en el proceso de duelo que, si bien es comunicar, muchas veces también es acompañar y hacer silencio, ¿sí? Parte del proceso de asistencia al duelo. Tenemos el centro de escucha. Esta es la resolución del centro de escucha, pero la verdad es que lleva la unidad de acompañamiento espiritual, donde está inmerso también el centro de escucha, un harto tiempo de trabajo, más de 10 años, trabajando y acompañando a las personas, ¿cierto? Así que el centro de escucha también es un programa vigente en el cual se trabaja en el hospital y que tenemos un grupo de profesionales que son voluntarios todos, la mayoría, y que están capacitados en acompañamiento, en counseling, ¿sí? Tenemos un instructivo para las salas de entrevista. Este instructivo de sala de entrevista, bueno, el principal motivo es para entregar la información de forma adecuada en un espacio, así como comentaba el doc Lemus al principio, tenemos el espacio donde entregamos la información. Esto de entregar información en los pasillos es algo que lamentablemente aún se ve en la práctica asistencial, pero cada vez puedo decir que generamos instancias para que no se vea. Yo por lo menos lo voy viendo menos, pero los procesos en simultáneo son infinitos, así que hay que seguirlo trabajando de forma continua. Hay un instructivo para estos salas de entrevista. Voy a pasar aquí y voy a pausar un poquito el video. Si bien tenemos nosotros publicado cómo dar noticias malas o noticias sensibles, una noticia difícil, que también es otra a lo que se impulsa actualmente con este modelo de connotación de las palabras, uno debe dar noticias difíciles, pero la verdad es que uno entrega noticias, información, y como le vuelvo a decir, es importante entregarla adecuadamente. El doc nos mostró el modelo Spike, ¿cierto? Que es uno de los modelos que existe para entrega de información difícil específicamente. Lo cierto es que no solo hay un modelo, el modelo debe adaptarse a la realidad que tenemos. Nosotros por lo menos, ahora les voy a dar un pequeño minutito de un video que tenemos también en nuestra página y que tenemos como material de compartir sobre entrega de noticias difíciles, ¿cierto? Les voy a compartir un minutito para que lo podamos ver y avanzo. Te vengo a hablar sobre un tema muy importante: cómo entregar noticias complejas de una forma empática y respetuosa en contextos hospitalarios. Primero, definamos qué es una noticia compleja. Una noticia compleja es una información que influye negativamente las expectativas de una persona en su presente y en su futuro. Por ende, entregar una noticia compleja no es para nada fácil, pero es un deber ético, el cual va a ayudar a la persona que pueda tener mayor claridad sobre la situación y además tener una mejor toma de decisiones. Tanto quien da como quien recibe. Eso. Tenemos videos, tenemos, no solo es las charlas ahí, buscamos de todos los medios posibles generar estos espacios de entrega de noticias y de capacitación en estos espacios. Sin embargo, en esta idea de que la escucha tiene que ser activa, ¿cierto? En una reciente charla que tuvimos sobre acompañamiento en documentación de voluntades anticipadas, me encontré igual ante esta apertura de mente, ¿cierto? Con una presentación que dio la doctora Belén Rodríguez, que es colega internista, que trabaja en el hospital igual, eh, que tiene que ver con las jerarquías y las necesidades de comunicación como estrategia de comunicación. Considerar cuáles son los escenarios donde debemos alejarnos de este contexto como tóxico que define el artículo, y luego tener un piso, ¿cierto? El de la confianza, gestionar las emociones para posteriormente entregar o hacer este momento cognitivo, que es el de entregar la información, ¿sí? Entonces hay pasos mínimos que hay que tener antes de entregar cualquier tipo de información
Y ese debe ser un espacio de confianza. Que la confianza no significa tener mucha historia con la persona, sino tener un espacio de presentarse con respeto, identificando al otro como un tú, como un igual, ¿no? Así, para ir resumiéndoles, tenemos el programa. Esto es un video en el cual hacemos una pequeña síntesis, ¿cierto? De las estrategias que son humanizar los espacios, ¿cierto? Estos son diseños hechos por los mismos niños de nuestros espacios de hospitalización. También espacios abiertos, con todo un enfoque artístico importante, ¿cierto? Las salas de entrega de información como esta, que es una con un par de actores ahí estrella en nuestro equipo, ¿cierto? Y existen estos espacios, está el acompañamiento espiritual, generamos espacios de comunicación, generamos estos espacios de educación en los servicios, de inclusión a todo tipo de personas, de generar actividades que permiten a las personas nutrirse en salud, no solo del conocimiento técnico, sino también, y con mucha más importancia, pienso yo, de espacios de humanización que se nos han perdido en la historia de la humanidad, donde hemos tenido que recordarnos que la salud es humanizada. Entonces, es retomar este enfoque que lamentablemente se ha ido dañando con el tiempo, ¿cierto? Y el generar confianza en el sistema público y en la comunidad es de vital relevancia y es una de las estrategias que Chile en general como política tiene, cuidar la confianza pública, ¿sí? Todos estos espacios de acompañamiento, todos estos espacios de educación, el tener un espacio, todo se ha ido trabajando de a poco. En principio fuimos una unidad, ahora somos un departamento con diversas profesionales, con diversas personas, con diversos enfoques culturales. Así que no es un trabajo simple, no es un trabajo simple humanizar. Tampoco es un trabajo simple, como decía Cristóbal en el video, informar, ¿cierto? Es difícil. Hay que tener los espacios adecuados, hay que capacitar a las personas. Aquí, bueno, hay unas pequeñas fotos de los espacios que hemos generado de capacitación, ¿cierto? Las distintas personas que vamos formando. Al final, en cada conversación, en cada curso, generamos un lazo, un vínculo con las personas a las que capacitamos. Yo me he llevado sorpresas muy, muy bonitas, como que, por ejemplo, digan, doctor, gracias por la presentación, por la estrategia de comunicación, de entregar noticias difíciles, pero también agradecemos que al verlo a usted, porque me lo dijo alguien, al verlo, claro, eso que usted hace, que usted está diciendo, realmente notamos que se hace, así que eso es bonito recibirlo como de las personas que lo hacen, ¿sí? Fue parte de los reconocimientos que las mismas personas nos hacen. Em, Acompañar no solo porque la ley lo dice, ¿cierto? La ley la ley de hospital amigo. Esto no es solo porque la ley lo dice, nosotros lo hacemos porque queremos hacerlo. Estamos convencidos que hay que hacerlo, ¿sí? Y dedicamos más tiempo del que corresponde eventualmente, pero sabemos que es así. A nivel cultural, tenemos aquí en nuestro equipo, bueno, que fue como una visita que tuvimos de otro hospital, pero mostrándoles también nuestra unidad. Amulsugún, ¿cierto? De este vínculo con la medicina tradicional mapuche que es potente en nuestra región, ¿cierto? También la unidad de acompañamiento espiritual con todo un equipo, aquí fue parte de una visita igual que tuvimos de otro hospital. Traigo el pendón porque tener el pendón ya fue un logro, ¿sí? Es cada espacio que se va ganando es importante. También nos invitan a distintos tipos de jornadas, ¿cierto? Aquí, bueno, yo igual la traje porque justo me invitaron y quise demostrarlo, pero en distintos escenarios nos disponemos a humanizar y a comunicar y a conversar sobre esta comunicación eficiente, ¿sí? Aquí nuestro equipo de directivos, digamos, del departamento, nuestras cabezas, un reconocimiento a ellos también y bueno, agradecerles que me dieran este espacio igual para conversar lo que hemos hecho. Distintas estrategias de trabajo tenemos,
en distintos momentos, con distintos actores. Así que el trabajo es constante y continuo. Como mensajes finales y para no quitar más tiempo, es importante dejarse sorprender, ¿sí? Es importante cuidar y cuidarse personalmente, educar siempre. Yo pienso que hasta el día que muera voy a estar educando porque es la forma en que tenemos de, como humanidad, sostenernos. Y bueno, les dejo esta pequeña foto que es de un museo, el Museo del Banco de la República de Colombia donde, bueno, yo soy colombiano, donde me trae me impacta mucho esta imagen, esto de hablar mirándonos a los ojos, de hablar no solo considerando a la persona enferma, sino a la persona en su integridad, sus expresiones, y a quitarnos muchas veces el velo de tener una persona, no sé, con un rótulo de algún tipo de enfermedad y que por eso asumamos cosas por estas personas. Hay que mirarse, hay que eh, sentir que la otra persona realmente nos importa y esa persona tiene que sentir que a nosotros nos importa. Así que eso les quería presentar. No, aquí termino. Muchas gracias y bueno, espero que haya un espacio de comunicación y de conversación interesante ahora. Excelente exposición, doctor Díaz. Eh, Ahí están saliendo los aplausos. No sé si usted ve por la plataforma. Súper. Aplauso Bueno, para quisiera todos agradecer. escuchándonos. Sí. Muchas gracias, doctor Díaz, por su excelente ponencia. Creemos que nos enriquece muchísimo conocer la realidad nacional en aspectos tanto de capacitación e inducción en los temas de comunicación y atención personalizada. Sabemos que muchas veces la formación profesional no cubre estos aspectos y continuamente debemos estar formándonos y formando a nuestros equipos en distintas habilidades para poder entregar una atención digna y de calidad. Y es un placer realmente poder ver su experiencia, que es digna de imitar a todo nivel de salud. Así que le agradezco. Hay muchos mensajes eh, agradeciendo la experiencia. Andrea Pimentel comenta: muchas gracias por la experiencia, motiva a seguir trabajando aunque el entorno se resista. Annelise Púlveda comenta: qué hermosa presentación. Y así tenemos algunos mensajitos y los invitamos también a enviarnos sus preguntas a través del botón de preguntas que aparece en la página. ¿Ya? Y luego de agradecer y felicitar al doctor Díaz, vamos a seguir con una de las partes centrales de nuestro webinar, que es la participación de nuestro público, en la cual vamos a ir leyendo algunas preguntas y quisiera pedir a nuestros expositores si pudieran conectar sus cámaras y a nuestro público invitar a generar preguntas, interacciones. Ahí tenemos a nuestro doctor Lemos, al doctor Díaz. Perfecto. Y bueno, en primer lugar quisiera hacer unos comentarios en general, ya que hay muchas preguntas al respecto. Las presentaciones van a ser subidas a la página de nuestra sociedad, en la página de SOCAS, así que los invitamos a que estén muy atentos a nuestra página web y también al YouTube, ya que este webinar se está grabando y va a ser también subido a YouTube para que ustedes lo puedan compartir con sus equipos, con sus amigos o con personas que puedan ser afines a estos temas. También me encomendaron invitarlos a estar atentos, ya que a cada uno de sus correos les va a llegar una encuesta entre comillas, de satisfacción, para que puedan comentar qué les pareció el webinar y distintos puntos en los que podamos mejorar. Así que mientras termino de dar esta información, voy a esperar a que ustedes nos envíen sus preguntas. Nos envían saludos desde Perú. Elliot Martínez nos dice: saludos desde Perú. Le saluda Elliot Martínez Acuña, médico cirujano. Maravillosa ponencia. Nos pregunta si va a quedar grabada, que eso ya lo comentamos. Va a estar en nuestra página web de SOCAS y en nuestro YouTube.
Bien, Paola Rojas nos entrega una pregunta para el doctor Lemos. Doctor Pablo, si está por ahí. Acá estamos, acá estamos. Perfecto. La pregunta es, ¿cómo cree usted que se puede incentivar a los médicos para que se involucren en la comunicación de malas noticias de manera empática, aunque sea provocado por ellos de tal manera que el paciente se sienta acogido? Bien. En realidad, hay dos palabras que se vienen. La primera es liderazgo, ¿no? Eh, Generalmente nosotros no aprendemos en la universidad a la comunicación. Hay que tener programas como el que tiene David de humanización en las organizaciones, y eso depende del liderazgo, ¿no? Y poner en carpeta el tema de la comunicación empática, la entrega de malas noticias, depende muchas veces que el liderazgo lo tenga como parte de las estrategias de la organización para, bueno, la mejora continua, ¿no? Eh, y por otro lado también sabemos que los médicos es el grupo a veces más complejo para, de alguna manera, poder involucrarlos en este tipo de temas. Entonces hay que buscar siempre modelos de rol, luces brillantes, algunos médicos que se destaquen, que tengan capacidad en comunicación, capacidad de comunicación empática y que puedan servir de modelos de rol para médicos más jóvenes, por ejemplo. Entonces, el liderazgo, por un lado, poniendo el tema en agenda, teniendo dentro de ya casi de los KPI de la organización, y por otro lado, buscando luces brillantes que puedan servir de inspiración para otros, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Entonces, el liderazgo, luces brillantes, eh, siempre hay personas que resuenan mucho más con estos temas. Y a esas personas tienen que ir evangelizando a los demás. Esto es como un fueguito que uno va compartiendo y esa persona comparte más y más y más. Así que muchas gracias por su respuesta. Paola Rojas señala muchas felicitaciones a la iniciativa del Hospital Público, ya que lo hacen con pocos recursos, pero con mucho amor y entrega. Marcelo Gómez nos indica, trabajo en un servicio de urgencia. Esta pregunta es para David. David, no sé si me escuchas. Perfecto. Trabajo en un servicio de urgencias. ¿Cómo piensas que se puede humanizar más en estos servicios tan complejos y de tanta rapidez, donde los pacientes apuran, exigen y no hay muchos tiempos muertos o tiempos disponibles para poder eh, generar esta interacción? Sí, bueno, una de las slides que les traje, ¿cierto? Fue una de la doctora Rodríguez, que ella, uno de sus clases potentes, digamos, es entrega de información en semiología en la Universidad de la Frontera. Y precisamente Belén releva esta necesidad de sistematizar y de hacer la entrega de información no solo con el tiempo que sobra o el tiempo que queda, sino como un proceso que debemos hacer bien. No es que lo querramos hacer bien, es que se debe hacer bien, porque de eso depende todo el otro, ¿cierto? Una noticia, y si es difícil, impacta en la vida de la persona para siempre. Persona, la sociedad, bueno, etcétera. Tiene hartas implicancias. Dentro de la formación, a lo que se lleva es que el tiempo que se tiene que dedicar, si bien debe darse un tiempo, depende también de la decisión que se deba tomar o de lo que se quiera conversar. Entonces hay que conocer el entorno y en ese espacio hacerlo de forma sistemática. Y eso implica presentarse, decir el diagnóstico, tener la información clara, las opciones terapéuticas y proponer y luego tomar una decisión. Si bien parece como muy sobre el tiempo todo, lamentablemente algunas decisiones deberán ser de forma más rápida que otras, ¿sí? Lo importante es que esta entrega de información siempre sea personal, siempre sea personalizada, siempre sea entregada con tal empatía que permita que la relación clínica se fortalezca y no se quiebre. Y eso implica que haya transparencia, que hayan opciones terapéuticas claras. Es una pregunta sumamente compleja, porque los espacios de urgencia, por supuesto que son críticos, pero como son críticos, otros escenarios también, como por ejemplo en la OPC, cuando se descompensa al paciente,
tenemos un momento crítico donde hay que tomar decisiones igual y que muchas veces debe ser por teléfono. Entonces, ¿cómo hacemos que esta comunicación empática también sea en el teléfono empática? Es como hablar hasta el tono de la voz, ¿ven? Ujú. Entonces, es sumamente difícil. El doc Sí. ahí me hace una expresión, pero es que es así. Es sumamente difícil el tono, cómo uno se presenta, si uno está sentado. Imagínense por teléfono, que fue el desafío que nos supuso la pandemia, ¿sí? Agradezco la pregunta, creo que no la voy a poder responder con una sola respuesta, por supuesto, pero hay que generar estos espacios donde la información se sistematice y sea entregada con los mínimos. La Sí. persona, diagnóstico, ¿cierto? Pues para no repetir, sistematizar. Eso es clave. Y considerarlo un procedimiento de rigor técnico desde los profesionales de la salud, como cualquier otro. Colocar un catéter, entubar a un paciente, es exactamente lo mismo. Perfecto, excelente respuesta, muchas gracias. Yo creo que queda un poco más claro. Es difícil en los distintos contextos poder entregar una fórmula para cada contexto. Yo creo que son todos distintos y sí el tema de sistematizar la información, el tema de poder seguir también los pasos que decía el doctor Lemos, es fundamental. También para usted, doctor Díaz, la siguiente pregunta. Ana Castillo nos dice, gracias por las dos conferencias. ¿Qué experiencia nos podría contar sobre capacitar y entrenar en este tema, en particular, por ejemplo, simulación clínica o simulación en salud con actores? Sí, en la universidad igual, bueno, soy docente de la unidad de bioética y humanización de la Universidad de la Frontera y una de las instancias que tenemos es precisamente talleres de entrega de noticias difíciles y los hacemos en una sala de espejo, con actores y actrices que yo a veces pienso, no sé, hasta me dan ganas de llorar de la forma en cómo transmite sus emociones, ¿cierto? Entonces no es una simulación que uno se la crea porque sé que es simulada, te hacen vivir la simulación. Y luego tenemos esta retroalimentación, ¿cierto? Este espacio de retroalimentación posterior, en el cual participamos todos, todo el curso, digamos. Em, sí, se utiliza, es una de las estrategias. Útil, por supuesto, porque te enfrenta un poquito más a la realidad, porque ir a hacer como práctica como comunicación en escenarios difíciles es absolutamente cuestionable desde el punto de vista ético como información, ¿sí? Pero el cómo uno lo rigurosamente lo sistematiza, lo protocoliza, le da otro significado al escenario. Pero sí, es una excelente estrategia, una de todas las que hay que tener en realidad, porque esto es de todos los días. Perfecto, yo me imagino que entrenar entrega de malas noticias en vivo y en directo es imposible. O sea, es un contexto sensible, es una situación en la cual los usuarios, como bien ustedes en sus dos exposiciones señalaban, las personas nunca se olvidan cuando reciben una mala noticia de quién fue, cómo me lo dijo, en qué contexto que me lo dijo, y si a eso le sumamos tener detrás 5 internos, 2 alumnos y un becado, yo creo que la instancia tiene que ser la formación, la docencia y aprovechar los grandes beneficios que tiene la simulación clínica es maravilloso. Muchas gracias por su respuesta, doctor Díaz. Una pregunta para el doctor Lemos. Y esta pregunta viene del doctor Sergio Koenig, a quien saludo. Eh, que señala, Pablo, en tu opinión, ¿cuándo temprano deberíamos formar a los estudiantes en las noticias difíciles? ¿Desde los primeros años, antes de las prácticas, antes del internado? Lo dejo con la palabra, doctor Lemos. Primero, hola Sergio, gracias por la pregunta. Un gusto, aunque sea por interpósita persona, poder conversar contigo. Bueno, la verdad que yo creo que cuanto antes mejor, ¿sí? En el grado seguramente en las primeras materias clínicas debería enseñarse ya la comunicación, hablar sobre la empatía. Yo soy profesor de semiología de Medicina 1 y como profesor de Medicina 1 que hablamos sobre la confección de la historia clínica, tenemos un módulo de relación médico-paciente
y hablamos específicamente de la comunicación empática. Obviamente eso también está estudiado, que la empatía cae rápidamente ya desde los primeros años de formación. Hay varios estudios que muestran cómo los médicos vamos de alguna manera distanciándonos y tomando una coraza y perdiendo un poco esta capacidad de comunicarnos empáticamente. Por eso esto debería ser formación continua. Empezar ya en los primeros años de formación clínica y esto tiene que ser, es una habilidad clínica, una habilidad técnica que uno tiene que desarrollar, así como indicar un medicamento o hacer una maniobra o pedir bien un estudio o hacer bien un tratamiento. También la comunicación debería ser una habilidad técnica que debemos ir desarrollando a lo largo de toda la profesión. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Mientras antes mejor, yo creo que es la esencia. Y se agradece también Mientras antes usted mejor y para siempre. eso, sí, porque hasta el día de hoy uno nunca termina de aprender, eso es real. Uno va viviendo distintas situaciones, distintas experiencias y cada vez, sobre todo en la medicina, nada está escrito y todo nos sorprende, todos los días. Muchas gracias, doctor Pablo. Bien, quisiera hacer dos preguntas más en honor del tiempo, ya que ha estado súper, súper interesante, muy provechosa esta conversación. Eh, Tenemos dos preguntas más que son, buenas tardes, Carolina nos escribe, nos pregunta cómo generar en los equipos liderazgo para las situaciones difíciles, bajo el contexto de que ella trabaja en pabellón y muchas veces los pacientes vienen con muchas incertidumbres y miedo a una cirugía oncológica, por ejemplo. Me gustaría que el doctor Lemos, que nos hablaba un poco acerca de liderazgo, nos pudiera comentar o responder esta pregunta. También. La gran pregunta es si el líder se hace o nace, ¿no? Bueno, como todo, uno se puede aprender. No existe un curso de liderazgo que uno los forme como líder. El líder es un aprendizaje también del día a día. Si bien todo lo que podamos leer, todo lo que podamos estudiar, todo lo que podamos capacitarnos, siempre agrega. Eh, pero para contestar un poco tu pregunta, el liderazgo en salud, muchas veces nos pasa que caemos en la ley de Peters. No sé si conocen la ley de Peters, que dice que, bueno, uno generalmente asciende hasta el nivel máximo de su incompetencia, ¿no? A veces un buen clínico, un buen médico de planta, lo ponen a liderar médicos y no sabe cómo hacerlo. Entonces, por eso, de alguna manera tiene que haber cierta capacitación, tiene que haber cierta instrucción para los líderes, cierta formación en habilidades blandas, en seguridad psicológica, en hacer feedback, de alguna manera poder trabajar cómo uno puede incentivar al resto de las personas que trabajan con uno. Pero por otro lado, ante situaciones difíciles, ante escenarios clínicos complejos, ahí va mucho la experiencia también, ¿no? Que uno va desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Cuanto uno más se puede capacitar mejor, pero también la experiencia en el tiempo a vivir todas esas situaciones, a uno lo va formando como una especie de crisol que de alguna manera saca a relucir el oro que uno tiene, ¿no? Eh, por eso, tratemos de no quemar a personas que sean muy buenas en habilidades técnicas, poniéndolas a gestionar, si todavía no tiene un buen desarrollo del manejo de la inteligencia emocional, por ejemplo. Creo que es clave la inteligencia emocional también para poder liderar grupos, liderar equipos y afrontar también este tipo de situaciones complejas, ¿no? Entonces, para recapitular, experiencia, de alguna manera también estudios, información, pero también aprender sobre cuestiones como la inteligencia emocional para el manejo de equipos. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y para finalizar, nos llegaron muchas preguntas, pero todo lo bueno tiene su final. Quisiera preguntarle al doctor David Díaz, desde la pregunta que nos hace Felipe, que es, desde la experiencia, ¿qué fue lo más difícil de lograr en su equipo
y qué cosas no volvería a hacer para así alcanzar más rápido este avance en la comunicación y la atención centrada en los pacientes? Qué pregunta más difícil. Em, dar la, motivar la política o motivar esos actos de comunicar diariamente. Eh, Pienso que como líder de unidad fue algo o es algo que ayuda a impactar, ¿sí? Yo por lo menos como soy jefe de la OPC, el momento cuando, cuando se complejiza la situación con familiares, yo suelo involucrarme en la conversación. Entonces hago una nivelación de lo que conocemos todos del paciente en la situación y luego parto con los cursos de acción, ¿sí? Con lo que proponemos como equipo. Y esto hace que la relación clínica se vaya balanceando con el tiempo. Ahora, ¿qué cosa no repetiría? Es conversar cosas con los familiares, por ejemplo, o con algún familiar, aunque sea en una instancia distinta que me encontró en el pasillo. Es ese tipo de actuaciones donde uno habla con un familiar y no se entera el resto del equipo, que la comunicación falla también en ese contexto, es algo que no volvería a hacer. Porque en algún momento se me dio no sé, voy saliendo de la unidad, justo viene la familiar que viene con frecuencia y me habla, me pregunta algo y yo le comento algo, ¿sí? Esa información que se entregó de forma extraordinaria, pienso que es una estrategia que no ayuda, no conviene. Em, es una de las cosas que no haría. Como tampoco volvería a entregar por ningún motivo una información en el mesón. Como en algún momento durante la beca se nos instruye, porque nadie nos dice dónde entregar la información, sino entregue la información. ¿Sí? Ese par de cosas. Y lo que sí, sin duda, debo y pienso que debemos hacer todos es hacerlo. Hacer esta comunicación efectiva como vivida, como que verme a mí sea una representación de que entrego la información de forma adecuada. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Díaz. Qué bonito ver cómo usted nos habla desde el ejemplo y también es parte del liderazgo, o sea, poder mostrar que el jefe del servicio, el líder, entrega noticias difíciles, que conoce uno también, bueno, a mí también me pasa que soy jefe de un servicio de hospitalización domiciliaria del Hospital El Carmen de Maipú, y uno de sus clientes frecuentes, por así decirlo, sus pacientes regalones, los familiares que vienen a preguntar, y es súper importante darles contención, darles apoyo, darles información en un espacio adecuado, en un momento adecuado. Qué importante también lo que usted nos cuenta de las cosas que no repetiría, porque todo lo que hemos aprendido han sido experiencias que ustedes han vivido a lo largo de toda su carrera, por así decirlo, y que para nosotros es sumamente valiosa. Les agradecemos eh, en el corazón todo lo que nos han compartido, todo lo que nos han comentado. Ha sido sumamente enriquecedor en conjunto con los socios de SOCA. Están todos felices comentando que ha sido maravilloso poder escuchar al doctor Lemos, al doctor Díaz. Hemos tenido una convocatoria increíble. En algún momento tuvimos 100 participantes en esta hora, que es horario de trabajo, horario de almuerzo, y hemos tenido una convocatoria maravillosa. Agradecemos también a todas las personas que nos han escrito felicitando al doctor Lemos, admirando al doctor Díaz, agradeciendo desde Perú, desde Argentina, desde todos los lugares de Chile también, pero lamentablemente todo lo bueno tiene su final, ¿cierto? Y creo que esta jornada será recordada por todos nosotros como una instancia de aprendizaje, una instancia de reflexión en torno a lo más importante, que son las personas que hacen uso de los servicios de salud y sus familias. Para poder finalizar, me quisiera despedir agradeciendo al Comité de Atención Centrada en las Personas, los pacientes, a Gisela, a Yasna y a todo su equipo por permitirme moderar este webinar. Me siento muy honrado
Yo soy médico también, médico especialista en salud pública, trabajo en el Servicio Público de Salud. Mi nombre es José Vallejos y me encanta todo lo que es la humanización, la calidad. En el caso de que a ustedes les guste también o a quien esté participando, los invito quizás a seguir mi Instagram, que es Salud Pública en Acción, donde ahí estamos hablando de humanización, calidad, y estamos también compartiendo todas las actividades que se hacen en SOCAS. Así que los invito a seguirnos y quisiera dejar a nuestra flamante socia Gisela Schweizer, past president de SOCAS y presidenta del Comité de Atención Centrada a las Personas de SOCAS, para poder dar cierre a este evento tan importante e inspirador. Con este pase yo me despido y agradezco a cada uno de ustedes por estar y por construir diariamente en su labor un sistema de salud más humanizado, justo y cálido para nuestros pacientes. Dejo con ustedes con un gran aplauso virtual a nuestra querida Gisela. Muchas gracias, José Manuel. Solo para terminar, quiero dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este webinar que denominamos las palabras y gestos que acompañan en el manejo de situaciones difíciles y comunicación compasiva en salud. Tuvimos dos conferencistas de lujo, el doctor Pablo Lemos desde el otro lado de la cordillera y al doctor David Díaz, ¿cierto?, desde el Hospital Regional de Temuco. Y solo algunas cosas que registré de sus presentaciones. Primero, Pablo nos habló y me dejó muy pensando en cómo nos gustaría que nos recuerden cuando hemos recibido una mala noticia. O sea, cuando entregamos una mala noticia, después nos explicó que existe una metodología, ¿no es cierto?, para entregar una comunicación compleja y que la habilidad de comunicar malas noticias no es una competencia y no una cualidad innata, entonces podemos trabajar, ¿no es cierto?, para hacernos expertos para poder entregar estas noticias. Lo otro, la importancia de la silla. Yo siempre recuerdo a un querido doctor mío que lo conocí hace 35 años atrás, que ya no está con nosotros, que yo era uno de los médicos que veía que ponía la silla al lado del paciente para conversar con él. Entonces, como un pequeño elemento que es la silla para ponernos, ¿no es cierto?, al mismo nivel del paciente, cómo facilita esa comunicación, ¿no es cierto?, para entregarle a un paciente que en ese minuto está tan vulnerable porque está pasando por una enfermedad y por una situación compleja. También después el doctor David Díaz nos entregó lo maravilloso que está haciendo el Hospital de Temuco. Conozco muy de cerca al equipo del hospital. En pocos años han hecho cosas extraordinarias en relación a cómo mejorar la comunicación con los pacientes. Tienen una cantidad de protocolos que no solo han escrito, sino que también han trabajado con el personal, ¿no es cierto?, por los pacientes que atienden. Y así es como tienen comunicaciones y hacen además muchas campañas de capacitación, de difusión. Así que en realidad estoy feliz de lo que hemos vivido. Ustedes van a poder revisarlo también porque va a quedar grabado. Algo muy importante que no quiero olvidar es darle las gracias al doctor José Manuel Vallejo. Él también en forma extraordinaria dirigió este webinar. Y bueno, pues tenemos desde SOCAS muchas cosas todavía por hacer. Los que no son socios los invito a que vengan a trabajar con nosotros. Necesitamos mucha gente que quiera hacer cosas para mejorar la atención de salud, ¿no es cierto?, tanto a nivel público como a nivel privado. Y solo para terminar, quiero dejarlos invitados al 19º Congreso de SOCAS, que reserven la fecha, 26, 27, 28 de noviembre, ¿no es cierto?, donde tenemos hartas sorpresas también para contarles. Así que un abrazo grande, cariñoso para todos y piensen siempre en cómo poder entregar una atención no solo de excelencia en lo técnico, sino que fundamentalmente o profundamente humana para los pacientes a los cuales, ¿no es cierto?, están a cargo del cuidado, la atención de ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos en otro webinar y por supuesto que en el Congreso. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.